Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Un viernes más, a la penúltima edición de los viernes en directo, por lo menos de este mes de junio. Como ya sabréis, luego este directo se queda grabado. Hola Raquel, ¿qué tal? Y nada, agradecer a todas las compañeras y compañeros que han pasado por estos viernes en directo, que ha sido un auténtico placer estar con todas ellas y compartir espacios donde poder hablar de todo un poquito, hablar de interseccionalidad, hablar de veganismo, hablar de derechos animales, hemos hablado de muchísimos temas, de la situación por la que todas hemos atravesado una vez que aceptamos el veganismo como posición política. Y nada, ahora vamos a esperar a que se conecte Borja, ya lo veo ahí conectado, ahora conforme acceda al directo, perfecto. Pues nada, vamos a dar la bienvenida. Se ha conectado muy rápido, Borja. A ver si termina de entrar. Borja, Hola, ¿qué tal? ¿Me oyes? ¿qué tal? Te oigo perfectamente. Vale. ¿Qué tal? ¿Todo Bueno, bien? todo bien, acabo de llegar de trabajar ahora mismo. Ujú. Me acabo de sentar en la silla. Vale, vale. Pues Pues nada, yo me acabo de despertar de una siesta. me parece muy bien, muy respetable. Sí, ¿no? Una Así, buena, una buena costumbre. si está de pijama y orinar, Borja. Pues casi, sí, sí. Pues nada, bienvenido, buenas tardes, antes que nada. Buenas tardes. Gracias. Nos pillan ya en horarios de verano, de gente saliendo a la calle a las 8 de la tarde. Sí. Pocos van a estar conectados esta tarde, pero bueno, como se queda grabado, luego lo verá la Ujú. gente cuando quiera. Vale. Eh, Empezamos, si quieres. Lo primero que le digo a todas las compañeras con las que he estado hablando estos viernes es qué tal habéis pasado el COVID y esta situación por la que hemos atravesado toda la población mundial a nivel. Pues bueno, en el caso de mi familia, la verdad es que bastante bien, porque yo he estado trabajando en casa. Mi pareja también ha estado trabajando en casa, aunque han hecho un ERTE, está a media jornada. Mm. Pero bueno, yo en mi caso no he tenido apenas ninguna repercusión económica por culpa del virus. Entonces, bueno, hemos estado en casa, como tenemos un balconcito pues a gusto, ahí pues saliendo a tomar una cervecita ahí al balcón, tenemos una mesa y unas sillas ahí. Es un balcón pequeñísimo, pero bueno, ahí entramos justo. Y bueno, tenemos internet, tenemos televisión, el supermercado debajo de casa estaba abierto. En nuestro caso, pues ha sido bastante llevadero, la verdad. Mm. O sea que no se ha tocado a nivel familiar ni nada, Nada, ningún. ningún problema. Perfecto, Conectando con pues la nada. familia vía online y tal. En nuestro caso, pues bien. O sea, viendo cómo está repercutiendo en otras personas, nosotros muy bien, la verdad. Mm. Perfecto. Pues nada, empezamos si quieres por contarnos un poquito cómo entraste Ujú. en esto del veganismo, cuando empezaste, hace estos días me has estado pasando información, he leído que desde 1992 ya empezaste un poco con el vegetarianismo Ujú. y bueno, pues cuéntanos un poquito cómo empezaste, por qué empezaste, si ya venías de algún otro contenido Sí, político o cómo empezó todo esto. sí. Bueno, empezó en una época en la que había un movimiento relacionado con la música en el que se difundía mucha información de contenido político. Y yo me involucré desde muy temprano en ese tipo de cosas, ¿no? Ya en el año 86 ya estaba tocando la guitarra en un grupo y pues hacíamos letras de temáticas sociales, pues contra la opresión del sistema, contra el fascismo, contra el sexismo, contra la homofobia, cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, pues poco a poco ibas oyendo grupos, sobre todo de fuera, haciendo conciertos, tocando todos los grupos en los que te llegaban mensajes relacionados con los animales, ¿no? Entonces, sí que nos entraban a través de la música pues mensajes muy concretos. En el caso del Estado español, contra la tauromaquia había unas cuantas letras. También sobre la experimentación en animales, que fueron unas cosas que te empiezan a hacer cuestionar, ¿no? Pues este sistema a nivel estructural, ¿qué está haciendo a los animales? O sea, ¿cómo se les puede utilizar para experimentar con fines militares o con fines cosméticos? Ya el tema de la experimentación con fines médicos, en esas épocas tan tempranas, tú, dentro de lo que nos inculca el sistema, pues lo ves como justificable, ¿no? Porque dices, sí, sí, no, si es para salvar a seres humanos, tal. Pero ya la experimentación para cosméticos y para fines militares te empiezas a cuestionar muchas cosas, ¿no? Ujú. Y bueno, pues ya evolucionó
y tal, como has dicho tú, en el año 92 ya tomo la decisión de hacerme vegetariano, ¿no? Claro, en aquella época el veganismo casi ni sabíamos lo que era. Sí sabíamos, pero vamos, sonaba como algo de otros países, algo extraño. Sí que conocía a algunas personas veganas, pero todavía no lo entendía muy bien. Mi pareja de entonces, que es la misma de ahora, dio el paso conmigo. Los dos nos hicimos vegetarianos y nada, unos años después nos hicimos veganas y hasta hoy. Y bueno, pues ha sido una evolución, ¿no? Pues vas conociendo la realidad de los animales, vas reflexionando, vas yendo a charlas, leyendo, informándote y al final llegas a la conclusión de que son todos los animales a los que hay que respetar. O sea, no tiene ningún sentido respetar a unos animales y a otros no. Todo el mundo todo el mundo es capaz de entender, o muchas personas son capaces de entender fácilmente por qué rechazar la tauromaquia o el maltrato a los animales que se conocen como de compañía, como perros, gatos, etcétera. Eso la sociedad lo entiende bastante bien, en su mayoría. Pero a partir de ahí se considera que hay cierta presión sobre los animales que se entiende que es como una necesidad, se entiende que es necesario. Y claro, es que aquí hay una parte muy interesante de analizar. Hay un punto en el que la gente lo entiende y otro punto que no. ¿Cuál es ese punto exactamente? Es exactamente el punto en el que yo tengo que cambiar. Es decir, cuando son otras personas las que tienen que cambiar para no oprimir a los animales, todo el mundo lo entiende y exige a las demás personas que cambien. Sin embargo, la gran diferencia son aquellos aspectos en los que uno o una misma participa en la explotación. Es ahí por donde ya la gente no le cuesta mucho más. La gente sabe exigir muy bien, sabe identificar muy bien la opresión de otras personas, pero la suya propia ahí es donde le cuesta a la gente entrar. Es bastante claro, ¿no? Por eso se da esa circunstancia que desde un punto de vista objetivo, viéndolo un poco desde lejos, resulta tan extraña de personas que reivindican respetar a unos animales y a otros no. Hay un libro, por ejemplo, que habla de esto, ¿no? De por qué respetamos a perros y gatos y no respetamos a cerdos y vacas. No hay ninguna razón objetiva más allá de la conveniencia para el ser humano. O sea, la única razón es esa. En el momento en que un animal me es útil utilizarlo, quiero seguir utilizándolo. Entonces solo exijo que se respete a los animales que no estoy interesado en oprimir. Sí, lo que hemos hablado durante todos estos directos, al fin y al cabo, es revisar nuestros propios privilegios. Una vez que nuestros privilegios interfieren en esas decisiones, cuando realmente la gente dice, hostia, claro, yo no puedo dejar de comer animales porque es mi privilegio, ¿no? Como seres humanos el poder comer animales. No quiero perder comer jamón, no puedo perder comer pescado, comer huevo y demás. O sea, que al fin y al cabo hay una brecha que nos separa también dentro del movimiento, vamos a decir, animalista, ¿no? Que se considera que es un movimiento muy amplio, ¿no? Sí. Pero sí, se abre una brecha a los animales considerados de consumo de granja, evidentemente. Sí, ahí se abre una brecha, sí. Y la gente no lo asimila como que es un privilegio. Realmente las personas no piensan que tienen privilegios. Simplemente es que en la infancia nos dan un montón de mensajes. O sea, nacemos en un lugar en el que todos los mensajes que nos lanzan al respecto es que los animales están ahí para nuestros fines y para nuestra disposición. Entonces, la gente realmente nunca llega a cuestionárselo. La gente simplemente repite lo que ven. Es decir, repite lo que ven que hacen sus padres, sus vecinas, sus maestras en la escuela, sus amigas, etcétera. La gente simplemente repite sin cuestionárselo. Entonces, la gente ha aprendido que hay cosas que son necesarias, que hay casos en los que es necesario explotar a los animales. Y entonces interpretan que las situaciones en las que un ser humano obtiene un beneficio, un placer o explotar a un animal le resulta divertido o entretenido o disfrutar del sabor de la carne le gusta, entonces entiende que eso es un derecho que tiene, ¿no? Entiende que lo ven como necesidad más que como un derecho. Lo ven como que, o sea, si no como carne, ¿qué me va a pasar a nivel de salud? Entonces, claro, la dificultad a la hora de hacer que la sociedad entienda esto pasa por adquirir esa perspectiva, ¿no? Ponerse esas gafas de esas personas y saber cómo ellos lo están viviendo. Porque nosotros le podemos lanzar mensajes que nosotros pensamos que son objetivos. Y como nos creemos que los seres humanos somos racionales, pensamos que con un mensaje racional las personas lo van a entender. Y decimos que si estoy diciendo esto, que es súper claro y es verdad, ¿cómo no lo hacen? ¿Cómo siguen oprimiendo a los animales? Pues es que la clave está en que no lo estamos poniendo en su lugar. No estamos adquiriendo la perspectiva que ellos y ellas tienen. Entonces, por mucho que les digamos cosas,
hay un muro que no atravesamos, que es el muro de la comunicación. Porque al final comunicar no es solamente hablar. Correcto. Comunicar, cuando yo estaba en la escuela me enseñaron que comunicar es un proceso que tiene varios elementos, ¿no? Que es el emisor, el receptor, el mensaje, bueno, luego está el canal, el contexto, el código. Vale, nosotros cuando hablamos pensamos como que estamos comunicando, pero lo único que hacemos es manejar la parte del emisor y la parte del mensaje, pero la parte del receptor nos olvidamos de ella y lo es todo, es decir, si tú hablas y no hay nadie que esté escuchando, ahí no hay un ejercicio de comunicación, ¿no? Entonces es una parte de comunicación que no estamos haciendo bien. Dentro del movimiento y de otros muchos movimientos, yo, en mi opinión, desde mi experiencia, que puedo estar equivocado, no se hace bien porque nos olvidamos del receptor, nos olvidamos de esa parte. Muy interesante, me encanta. Me gusta mucho más. Es un tema que ha surgido, yo creo que ha surgido en muchísimas organizaciones y que sigue surgiendo, ¿no? El cómo ser capaces de ser mejores comunicadores y de hacer llegar el mensaje de verdad, de manera que Claro. influya en las personas a las cuales te tratas de informar y que no siempre es la misma clase de persona. Claro, Influye en la población, influye en la educación, influye el contexto, influye en muchísimas cosas eso que es. pasamos buscando. Incluso el código. Muchas veces utilizamos un código de comunicación que no lo están entendiendo. Empezamos a hablar de antiespecismo, agencia, antropocentrismo especista, especismo antropocentrista. O sea, ya estamos enviando un código que les despista completamente. O sea, salimos a la calle con una pancarta que pone antiespecismo y ya estamos enviando un mensaje que está fuera del contexto de la sociedad y que no es el mismo código de comunicación que la sociedad. Es cierto, o sea, bueno, he puesto un ejemplo, ¿no? Si puede estar justificado precisamente hacer eso, si tu objetivo es que esa palabra pase a formar parte del código social. Entonces, tienes una estrategia en la cual, vale, voy a usar la palabra antiespecismo todo el rato para que la sociedad la entienda. Vale, en ese caso está justificado, ¿no? Estoy hablando en general, que se tiende a utilizar un código de comunicación que no compartimos con la sociedad y que no compartimos el contexto. Nosotros a lo mejor estamos formados en charlas, en lecturas, tal, y a la otra parte, a la parte de receptora, le falta ese contexto, le falta dar un montón de pasos. O sea, por ejemplo, yo cuando tomé la decisión de hacerme vegetariano, fue, después de haber decidido, a lo mejor cientos de impactos, cientos de mensajes, de tan, pam, pam, que en mi cabeza iban encajando las piezas, al final compones un puzzle que te hace tomar la decisión. Entonces la comunicación no es tan sencillo como que yo lance un mensaje y me entienden, sino que nuestra mente necesita un montón de impactos en sitios diferentes, desde fuentes diferentes, con enfoques diferentes y en unidades de tiempo diferentes, que tiene que echar raíces en nuestra mente, madurar. Al final, nosotros lo único que podemos hacer es crear las circunstancias para que esa semilla germine y salgan raíces, pero los frutos tienen que madurar y requieren su tiempo y requiere tiempo y paciencia. Lo único que podemos hacer como activistas es crear las circunstancias para que esa semilla germine, pero nosotros no podemos forzar que la semilla germine, ¿no? Entonces, al final, nuestro trabajo tiene que ser estar continuamente lanzando mensajes a la sociedad con argumentos para que una persona me vea a mí en un puesto informativo, luego vea un directo tuyo, luego vea un puesto de una organización en la calle, luego una investigación de igualdad animal en el telediario, luego en Twitter le llega una investigación de, yo qué sé, de Aitor Garmendia, y luego otro día da un paseo por el monte y ve unos burros que están ahí atados y tal. Entonces, al final, se necesita toda esa construcción mental para que la gente cambie. Y muchas veces las personas somos impacientes y queremos que dando nuestros argumentos en un debate con una persona les vamos a convencer. Y perdemos la paciencia y cuando perdemos la paciencia, sin darnos cuenta, perdemos las formas, entre comillas, ¿no? Perdemos la credibilidad y la capacidad de persuadir. Porque emocionalmente la lectura del lenguaje no verbal, la otra persona nos ve la ansiedad y ya dejamos de ser creíbles. Además, perdemos las formas y a veces perdemos las fuerzas, porque hay mucha También. gente que al final se cansa, ¿no? Mm. Yo siempre que hablo con la gente, tú llevas muchísimos más años, pero yo realmente desde el 2009 que empecé a hoy he visto caer a muchísimas personas que han Ujú. dejado el activismo por fatiga. O sea, Ya. no veo cambiar la realidad que viven los animales, pero claro, es que hay que entender que el concepto de explotación animal es un monstruo tan sumamente grande que es una carrera Ujú. de fondo. No podemos querer Claro, cambiar la realidad de los animales hoy ya así de una, es imposible. claro. Entonces, yo creo que al fin y al cabo, como tú dices, se trata no solo de no perder la forma, sino de también entender que esto, como tú dices, va calando y lo mismo una persona se hace Eso vegana es. después de 30 pactos durante año y medio. Eso es. Tenemos que tener una visión a largo plazo, ¿no? Que es una cosa.
que también veo que no sabemos tener muchas veces, ¿no? Por lo menos desde mi experiencia. Igual mi percepción no es correcta, pero desde mi experiencia sí me da esa sensación, ¿no? De que falta una visión a largo plazo. Muchas veces se establecen estrategias desde una organización. Vamos a hacer este acto para conseguir este objetivo. Se hace ese acto, se consigue el objetivo, que a lo mejor es juntar a 50 personas con una pancarta, pero eso no va hilado con otras tácticas que conforman una estrategia a 20 años. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Visibilizar el especismo, la opresión del especismo. Y yo, ya, pero tiene que haber algo más allá. Es decir, yo estoy un poquito, no obsesionado, ¿no? Pero sí los colectivos en los que he trabajado, siempre me pongo muy pesado porque yo tengo una visión que quiero ver cómo se llega hasta el final. Me explico. Es decir, si estamos planificando un acto, yo necesito saber ese acto, no cómo se cumple el objetivo de ese acto ese día y ya recogemos y nos vamos a casa. No, yo necesito ver cómo eso va a conseguir que esas personas que lo han visto tengan un cambio en su mente, que luego lo enhebren con otras cosas y dentro de unos años se autocuestionen sus hábitos especistas. Necesito ver que eso conduce a ese objetivo. Si se hace un acto y yo veo que no veo que esté conduciendo al objetivo de ayudar a los animales en el futuro o de provocar un cambio de la situación de los animales dentro de X años, es que pierdo las ganas de trabajar en ese acto. Porque al final un acto no puede ser un objetivo en sí mismo. Tenemos que tener capacidad de visión, de entender cómo este acto, más el que hagamos el mes que viene, más el que hagamos el mes que viene, todo ello nos va a dirigir a que dentro de 30 años haya un X% más de personas que se autocuestionan sus hábitos especistas. Y yo solo tengo energía para trabajar cuando veo eso, cuando veo el paso final, es decir, cómo ese acto me dirige hacia el objetivo final. Entonces, muchas veces me ha producido frustración cuando trabajo con colectivos, con organizaciones, en las que no se trabaja así, sino que, vale, vamos a hacer el objetivo. Venga, el objetivo de este acto es una protesta contra la caza o contra, yo qué sé, contra la tauromaquia. Y el objetivo es a ver si juntamos 100 personas con una pancarta para protestar y para que los taurinos sepan que estamos ahí y para que sepan que no vamos a dar un paso atrás. Y yo es que digo, ya, pero esto, ¿cómo nos lleva a que la situación de los animales cambie? No sé si me estoy explicando. Yo tengo esa necesidad Te explicas muy bien, sí, sí. Te explicas muy bien. Vale. Es que fíjate, yo hace muchos años hice un estudio, yo me dedico a la comunicación desde hace mucho tiempo, ¿no? Estudié Bellas Artes, acabé en el año 94 y directamente entré a trabajar en el mundo de la comunicación y sigo ahí. Y hace muchos años hice un análisis de realmente, desde mi perspectiva de profesional, de saber cosas sobre comunicación, hice un análisis de, joder, realmente, ¿qué podemos hacer por los animales nosotros que de verdad nos conduzca a que cambie su situación y a que la sociedad cuestione sus hábitos, se autocuestione a sí misma sus hábitos especistas? Porque claro, el trabajo no es cuestionar nosotros a la gente, el trabajo es que la gente autocuestione sus hábitos especistas para dar el cambio. Entonces, bueno, retomando, yo me preguntaba a mí mismo, ¿qué podemos hacer las organizaciones y las personas para conseguir esto? Entonces empecé a analizar, pues qué cosas se pueden hacer, qué cosas hace la gente, y mi conclusión personal, según mi experiencia, fue que realmente lo único que podemos hacer hoy en día para cambiar la situación de los animales es comunicar. No encuentro otra vía. Porque muchas veces se habla, yo qué sé, pues los santuarios. Vale, sí, los santuarios ayudan a los animales, a un puñado de animales, 50 animales, 100, 200, depende de la capacidad que tenga ese santuario. Pero eso, ¿en qué modo dirige para cambiar la situación de los animales en el mundo? Solo en uno, cuando el santuario realiza acciones de comunicación. ¿Vale? Que sí es cierto que solo por esos animales ya merece la pena, eso es cierto. Entonces, si tu objetivo es ayudar a un grupo de animales, es perfecto. Un santuario, estás cumpliendo tu objetivo y está súper bien y súper necesario que se haga eso. Pero si tu objetivo es, más allá, cambiar la situación de los animales un día en el futuro, te tienes que dar cuenta que la única manera de hacer eso es con la comunicación. Porque ¿qué otra cosa podemos hacer por los animales aparte de comunicar? Yo nunca he visto otra. Vale, liberar acciones clandestinas en las que se libere. Vale, ayudas a esos animales, pero eso nos conduce a... Sin pretender cuestionar la acción directa, simplemente es una reflexión. Perfecto. Sí, sí, sí. Un análisis que tenemos que hacer realmente. Vale, ¿esto en qué nos lleva a que la situación de los animales en un futuro cambie? Hay que hacerla, o sea, sin pretender criticar. Yo respeto el trabajo. Cada persona tiene que trabajar con la estrategia en la que cree. Yo no me permito valorar a una persona su estrategia, porque lo que no puedes hacer es estar trabajando en una estrategia en la que no crees. Entonces, bueno, cada persona tiene que identificar cómo puede ayudar a los animales y centrarse en eso, porque es lo que te da motivación para seguir. Tienes que creer en ello.
también se ha visto organizaciones que trataban de decir a sus activistas cómo tienen que hacer las cosas y eso no funciona. Porque te pueden convencer, puedes trabajar unos meses de una manera en la que no crees, pero eso acaba cayendo, ¿no? Entonces, claro, el tema es, vale, si la única manera que tenemos de ayudar a los animales es mediante la comunicación, ¿por qué todas las organizaciones que quieren ayudar a los animales no se especializan en comunicar? ¿Por qué nos permitimos pensar que podemos hacer una comunicación aficionada en lugar de una comunicación profesional? Es decir, ¿me interesa de verdad ayudar a los animales? Pues ¿por qué no aprendo comunicación? Son cosas que yo en su día me autocuestioné hasta el punto de que hice un informe, hice un estudio estratégico y lo presenté a una fundación y se aceptó y se desarrolló, ¿no? Y bueno, es un enfoque que desde entonces aplico siempre, ¿no? Que al final lo que tenemos que hacer por los animales es comunicar. Sí que es cierto que es importante también la parte de construcción del movimiento, ¿no? Pues una parte importante puede ser construir un movimiento sólido, unas bases sólidas para que esto tenga fuerza y haya un apoyo mutuo, etcétera, etcétera. Vale, eso es un refuerzo que tenemos que dar, un refuerzo importante, ¿no? Construir un movimiento, pero sin perder de vista que el centro tiene que ser la comunicación. Ya te digo, siempre desde mi experiencia, que perfectamente puedo estar equivocado y personas pueden tener otras estrategias y estar muy bien. Pero yo, como es la estrategia que he analizado, es la conclusión a la que he llegado, pues es la que intento seguir, ¿no? Por eso casi siempre las cosas que hago siempre se basan en eso, ¿no? Siempre se basan en pensar qué mensaje comunicar, cómo formular un mensaje de tal manera que conduzca a la persona a autocuestionar sus hábitos especistas, sin generarle rechazo, sin crear... ¿Cómo lo verbalizo sin que se forme un muro de tal manera que me dejen de escuchar? Y cómo esto mi mensaje puede convencer al máximo número de personas posible y cómo puedo sistematizar, lanzar ese mensaje a cuantas más personas mejor y con cuanto más frecuencia mejor. Es siempre como la gente con la que he colaborado en las organizaciones lo sabe, que soy muy pesado con eso, que siempre estoy, vale, ¿esto con qué objetivo? ¿Y esto cómo ayuda a los animales? Digo, vale, y esto está bien, ¿y esto cómo podemos hacerlo para hacerlo masivo? ¿Y cómo podemos hacer para que esto tenga más frecuencia en el tiempo? Es un poco la forma que tengo yo de verlo, ¿no? Igual también un poco condicionado por mi formación de comunicación en la cual tú tienes que tener resultados. Cuando tienes una acción de comunicación, trabajo para empresas en las que eso tiene que tener un retorno de inversión y tiene que hacer que esas empresas cumplan sus objetivos. Entonces, también eso me conduce ahí, ¿no? A dar esa óptica de, vale, vamos a hacer cosas por los animales, pero que funcionen, que den resultados, que se pueda llegar a más gente, que se pueda llegar más rápido, que se pueda llegar con más frecuencia y siempre con objetivos a largo plazo, como es en la comunicación profesional, ¿no? Tienes que pensar en tus objetivos a largo plazo. Por ejemplo, una empresa no piensa en cómo hacer una venta. Una empresa piensa en cómo captar un cliente. Y a veces es necesario en una venta perder dinero, pero ganas el cliente, porque piensas a largo plazo, ¿no? Pues eso vamos a extrapolarlo al tema del antiespecismo. ¿Cómo podemos hacer actos que en sí mismos a lo mejor no se aprecie los resultados, pero es que lo estás haciendo con perspectiva a futuro? Claro, ¿a dónde nos conduce esto? Nos conduce ¿es correcto cuando criticamos a otras organizaciones porque nos parece que este acto no es estratégicamente correcto? Claro, yo al principio también decía, pero esta organización, ¿qué están haciendo? ¿No se dan cuenta que este acto no es estratégicamente correcto? Pero claro, luego dices, claro, joder, pero ¿cómo puedo valorar yo esta organización si no conozco sus objetivos? A lo mejor este acto forma parte de una táctica que tiene una estrategia de 20 años. Imagínate yo que es de igualdad animal. Yo conozco a la gente de igualdad animal, trabajé con ellos en la década de los 2000, estábamos en ALA, que era Alternativa para la Liberación Animal. Yo estuve trabajando en ALA desde el año 2000 hasta el 2006. Y ahí compartimos horas de trabajo, debates, todo pues con la gente que luego formó Igualdad Animal. Y estábamos gente de Cataluña, gente de Murcia, gente de Galicia, gente de Bilbao y gente de Madrid. Y bueno, de Asturias estaba José Valle, que luego se trasladó a Madrid para centrarse en esto. Y José Madrid, el hilo. Ah, sí, Estás hablando de igualdad animal. Fue estrategias. como el hilo. Sí, igualdad animal. Entonces, tienes siempre la sensación, pero esto que hace igualdad animal, joder, esto es bienestarismo. Claro, digo, yo les conozco y estos tíos realmente no piensan así. Estos tíos eran súper antiespecistas y súper abolicionistas, etcétera, etcétera. Entonces, a veces te planteas, joder, y si tu estrategia resulta que va a 30 años y consiste en
durante 5 años están lanzando mensajes muy bienestaristas, muy light, para hacerse con una base de datos inmensa de gente, porque eso es un mensaje muy fácilmente asumible por la sociedad. Y poco a poco, mes a mes, se van lanzando mensajes por email o lo que sea, o trimestre a trimestre, en el que poco a poco van construyendo un mensaje en las mentes de esas personas para conseguir que esas personas a lo mejor en 10 años hayan cambiado. No lo sé, digo que entonces por eso lo que quiero llegar es, con todo esto es, joder, vamos a dejar de cuestionar lo que hacen otras organizaciones cuando no conocemos sus objetivos a largo plazo. Porque puede estar ocurriendo que tengan una estrategia que ni nos imaginamos, ¿no? Que puede ser que no, que puede ser que se hayan vendido al capitalismo o lo que sea, ¿no? Pero siempre hay que tener esa duda, ¿no? Siempre puede haber más cosas detrás. Yo Al final el mensaje últimamente... Dime. Habla, perdona. No quería cortarte, perdón. Digo eso, que al final, como resumen, ¿no? Pues que hay que tratar de no cuestionar a compañeros y compañeras, sobre todo si no conocemos sus objetivos. Al fin y al cabo es algo que yo creo que cuesta con los años, al fin y al cabo en centrarte en tu trabajo, en tu estrategia, en tu forma de ver las cosas y seguir esa línea. Más allá de lo que otras opinen y otras organizaciones hagan, si no estás de acuerdo con esas organizaciones, bueno, pues haz tu trabajo, haz tu estrategia, haz tu línea, Eso es. siempre pensando, quiero pensar que todo se hace pensando en el bien de los animales no humanos. Entonces, Sí. creo que con esa idea lo haces, ¿no? Entonces, sí que es verdad que cuando a lo mejor empiezas más joven o empiezas, como tú dices, ahora mismo en la actualidad no lo sé, pero yo desde mi punto de vista actual es que el movimiento está muy despolitizado y falta mucha información y mucha formación. Es decir, falta mucho leer libros, falta mucho leer artículos, falta mucho leer fanzines. Tú mismo, yo cuando hablamos estos días, llevas desde 1992, desde fanzine Antitoxic, al Euskadi, Ecoanimal, Pictiac, Animalistac, Animalioc, es decir, vamos a hablar un poco de todo el trabajo que has hecho. O sea, al fin y al cabo, has ido pasando por organizaciones y detrás llevas, como tú has dicho, una experiencia, una formación. Has pasado por momentos, a lo mejor, como dices, muy contento con el trabajo que estás haciendo y otras veces en el que te cuestionas todo, pero creo que es súper importante que nos cuestionemos todo. Creo que es importante. Al fin y al cabo, cuando tú haces un acto, yo soy una persona que me cuestiona siempre todo lo que hago. Pero al fin y al cabo, creo que es súper importante que cualquier activista se cuestione lo que estamos haciendo pensando en el beneficio de los animales, claro. Sí. Sí, además hay cosas, hay aprendizajes que se hicieron años atrás que a mí me da la sensación de que el movimiento no los ha aprovechado y que se necesita reaprender y llegar a conclusiones a las que ya habíamos llegado otras personas hace 20 años. Y es una pena. Por ejemplo, yo que sé, el trabajo que se hizo en Ecoanimal, toda la experiencia que se adquirió, los resultados que tenían organizar actos. O sea, Ecoanimal llegó a juntar en un acto de 500 personas una performance delante de la Plaza de Toros de Madrid, un desnudo de 500 personas, con lo que supone eso de infraestructura, de gestionar eso, de cuidar la ropa de toda esa gente, de maquillar a 500 personas. O sea, 500 personas participaban y otras 200 organizaban el acto. Claro, hay un conocimiento, un know-how, un saber hacer que cuando Igualdad Animal absorbió a la Fundación Ecoanimal, todo eso se perdió. Todo ese bagaje que se tenía. Pues Ecoanimal hizo un salto a la Plaza de Toros de las Ventas, hizo saltos a pasarela Cibeles en contra de la peletería, sabotajes a la caza del zorro, que cuando Ecoanimal desapareció se han dejado de hacer, y con Ecoanimal se estaban haciendo todos los años. O sea, era ir a 250 activistas, salir al monte, seguir a cuadrillas de cazadores haciendo ruido, impedirles que cazaran, ¿no? Eso tiene un impacto mediático tremendo, ¿no? O una vez también hubo una manifestación de cazadores y cazadoras por el centro de Madrid, que había 100.000 personas reivindicando el derecho a cazar, no sé qué, y 8 activistas de Ecoanimal irrumpieron en la manifestación con pancartas de caza es asesinato y con una persona disfrazada de zorro, o sea, que abrió las noticias. Entonces, es cierto que el movimiento no ha aprovechado no solamente ese saber hacer en cuanto a activismo, sino mucha parte ideológica, muchas horas de debate que se han tenido, en las que se ha aprendido mucho. Pues es cierto que no ha habido un movimiento que eso lo haya transformado en conocimiento. Que a mí me da esa sensación de que eso nosotros lo aprendimos, las personas que seguimos tratamos de ponerlo en práctica por nuestro lado, por nuestra cuenta, pero desde el enfoque de movimiento antiespecista no. Yo creo que porque no existía realmente todavía construido un movimiento sólido, pues no se ha recogido en forma de aprendizaje para que, claro,
Si tú te tomas 10 años para un aprendizaje, para hacer las cosas, y la siguiente generación necesita otros 10 años para aprender una cosa que tú ya tenías aprendida, pues es una pena. Y yo sí identifico que eso puede estar pasando. Tampoco tengo toda la información, pero sí me da esa sensación. Hombre, Por eso es importante. cada día veo más fragmentación dentro del movimiento. Yo lo tengo claro y asumido. Yo creo que no sé, que como movimiento no hemos sabido todavía, como tú dices, aprender del bagaje que ya existía de organizaciones que han hecho mucho desde hace 20 años y que a día de hoy está completamente descentralizado y que al fin y al cabo cada uno hace su batalla y cómo cree que tiene que hacer las cosas, pero que hay cosas que, como te he dicho, ya estaban aprendidas y que ese mensaje y esa formación no se ha trasladado al resto Claro. de colectivos que han empezado más tarde. Y yo antes de montar Fundación Alma Animal hablé con Equanimal, pero justo fue la fusión con Igualdad Animal. Es decir, la idea era montar un grupo local, Equanimal en Castilla-La Mancha, pero justo llegó la fusión y se fue todo un poco al garete porque ya Igualdad Animal estaba fusionándose, la relación de voluntariado era muy poco fluida y al final se fue todo al garete. Pero como tú dices, al fin y al cabo Sí. había unos organizaciones detrás como Equanimal con una experiencia y con unos activistas y si quieres hablamos de lo que sucedió en 2011 con la Bien. represión del movimiento antiespecista, sobre todo pagado por algunos activistas de Equanimal y cómo está, uno, estamos de actualidad con Ontario, con Canadá, ¿no? Con una ley que prohíbe las investigaciones clandestinas dentro de la explotación animal, ¿no? ¿Cómo viviste aquella Uf. época? Vale, yo cuando ocurrió eso ya llevaba un año un poco desvinculado de Equanima, ya pues lo que has comentado antes, de puro desgaste, ¿no? De a la hora de organizar el activismo, pues con las mismas personas durante años y años, porque claro, la gente con la que se formó Equanima es gente con la que yo ya llevaba trabajando desde el año 2000 en ALA. O sea, realmente lo que hizo Fundación Equanimal es un intento de unir todo el movimiento antiespecista con unas bases ideológicas que todas las personas compartían. O sea, se contactó con organizaciones con las mismas bases ideológicas, por lo tanto, con estrategias compatibles para trabajar juntos y juntas. Y la idea original de Equanima era fusionar a todo el movimiento a nivel estatal. Construir una organización grande que hiciese cosas que abriesen los telediarios y, pues, que sea actos de comunicación al final, pues para conseguir que la sociedad le llegase un mensaje y cuestionase sus hábitos especistas, ¿no? Y se contactó con todas las organizaciones, se hizo varias reuniones con todas ellas, pues para intentar que hubiese una fusión de muchos grupos, ¿no? Y al final, pues sí, se juntaron ALA con Derechos para los Animales, sí, se juntaron varias organizaciones y se empezó a funcionar. Coincidió también que una parte de lo que era la antigua ALA, Alternativa para la Liberación Animal, 3 personas montaron lo que ahora es Igualdad Animal, que en principio lo llamaron antiespecista a la organización, pero enseguida cambiaron el nombre de Igualdad Animal y siguieron por su cuenta. También por su parte surgió gente que montó Libera y también surgió gente que montó Anima Naturalis, gente que había pasado por ALA. O sea, ALA fue un poco, en los inicios, un El inicio. poco, fue el Big Bang, ¿no? Del movimiento. De ahí surgieron un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, Fundación Equanimal. Al principio se hicieron unas cuantas acciones pues en la calle, tipo concentración, performance, saltos al ruedo, saltos a cibeles, sabotajes a la caza del zorro. Y a partir de cierto momento pues se decidió, bueno, se hicieron lo que se llamaba rescates abiertos. Un rescate abierto es eso, pues entrar en un centro de explotación y sacar animales que se encuentran en muy mal estado, que hubiesen muertos si los dejas allí y esos animales pues llevarlos a un santuario y darles una vida digna y tal. Y se hace con un objetivo de comunicación, es decir, a cara descubierta, yendo con medios de comunicación o con tus propios medios lo grabas, con tu nombre y apellidos, y dices, hemos sacado de aquí a estas gallinas, pues porque si miran qué estado estaban, estas gallinas iban a morir. Entonces, las sacamos de aquí para salvar su vida, ¿no? Entonces, se empezó a trabajar en esa línea y enseguida se pasó al tema de investigaciones, ¿vale? Pues eso, ir a centros de explotación para filmar y sacar fotos de lo que allí ocurría para que la sociedad lo conozca, ¿no? Al final sabemos que desde la infancia nos inducen un pensamiento que no es correcto, nos dan imágenes cuando somos niñas en los cuentos, imágenes, dibujos de granjas idílicas donde el granjero es amable con los animales y los animales corren libres por el campo y son felices. Entonces, la idea de las investigaciones es dar a la sociedad la información real. Eh, Se me ha congelado tu imagen, no sé si me oyes tú a mí.
¿Te corta un Bueno, poco? la idea de las investigaciones es que las... ¿Se me corta? Vale. Sí, se te va un Que poco la la idea de señal. las investigaciones... Sí, ¿Sí? qué raro. Vale, decía que la idea de las investigaciones consistía en contrastar esa imagen falsa que desde el sistema se da a la gente para que las personas al menos tengan la libertad de decidir con información real. Porque si nos dan una información que no es correcta, nos están quitando nuestra libertad de decidir éticamente, ¿no? Entonces, al menos con las investigaciones, estás dando libertad a la gente. La libertad de elegir, que también se puede cuestionar si de verdad es libertad el respeto y la no agresión, podemos ser libres o no, ¿no? Pero al menos en el contexto social, que la gente pueda decidir, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo se hacían estas investigaciones? Pues al final activistas se introducían en granjas y sacaban fotos, grababan vídeos y con eso cogían datos, se hacían estudios de cuántos animales, qué cantidades, en qué sitios, y se describían cómo eran los procedimientos de explotación, los procedimientos en los que se les mataba, para que la sociedad los conozca, para que la gente sepa qué está ocurriendo dentro de una granja o dentro de un matadero, porque no se lo imaginan, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que esas investigaciones Equanimal las hacía públicas, se subían a la web, se lanzaban a los medios de comunicación. Entonces, claro, eso empezó a molestar a la industria, ¿no? Por un lado, estaba la industria ganadera, a la que, joder, pues de repente unos tíos están ahí lanzando imágenes de dentro de sus granjas y, claro, ahí los tíos tendrían que decir, a ver si mucha gente va a dejar de comprar nuestros productos. Y por otro lado, teníamos a las legiones de cazadores que hay en Galicia que están muy preocupados porque había unos tíos que iban al monte y les saboteaban el tema de la caza del zorro y lanzaban un mensaje que la sociedad, o sea, que no interesaba a los cazadores y cazadoras que la sociedad viesen ese mensaje, ¿no? De que están matando animales en el monte y que hay gente que lo cuestiona, ¿no? Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que un juez empezó a investigar. Un juez instructor empezó a investigar a Fundación Equanimal y Igualdad Animal. Nos investigaron a las dos organizaciones, ¿no? O sea, ya sabemos que desde el año 2007 hasta 2011 la Guardia Civil tenía los teléfonos pinchados de las dos organizaciones. O sea, estaban grabando todo lo que se hablaba. Entonces, claro, cuando tú haces una investigación, te metes en una granja para sacar fotos, lo que recogen en tus comunicaciones es, ¿estás en la granja? Mira, ahí hay un animal, viene un coche. Recogen unas conversaciones que, sacadas de contexto, intentaron que pareciese que lo que estábamos haciendo era liberaciones clandestinas de bisones. Cuando lo que estaba haciendo tanto Igualdad Animal como Fundación Ecoanimal era grabar granjas de bisones para ver la situación en la que estaban. Y de hecho, esas grabaciones luego se hacían públicas y estaban en la web y había vídeos, por lo tanto era un poco absurdo, ¿no? Pero estaba claramente lo que querían hacer era criminalizar. Esas personas sabían que las organizaciones lo hacíamos como un ejercicio de comunicación al que entendíamos que la sociedad tenía derecho a estar informada sobre esas cosas, pero ellos intentaron hacer que pareciera que desde estas organizaciones se estaba liberando bisones. Y de hecho, acusaron a las personas que nos detuvieron, a 11 personas, y nos acusaban de todas las liberaciones de bisones del Estado español desde 2007 hasta 2011, que eran pérdidas millonarias. O sea, se nos acusaban de delitos muy, muy graves, allanamiento de morada, millones de pérdidas en los granjeros. Nos acusaban incluso de todo lo que estaba relacionado con los animales en esos años, lo juntaron y lo metieron en el sumario, sin ningún tipo de indicio, ¿eh? O sea, pues vimos en el informe según una liberación en una granja de ciervos en no sé qué sitio, que no teníamos ni nos habíamos enterado. Pues alguien hizo una pintada en la tumba de un torero y nos metían también profanación de tumbas. Bueno, todo lo que encontraron lo metían. Y es más, de tal manera que cogieron a todas las personas de las organizaciones y pusieron, estos dos liberaron bisones en esta granja tal día, estos dos liberaron bisones, o sea, aleatoriamente, y nos adjudicaron unas liberaciones de bisones a cada uno sin ningún tipo de indicio. Entonces, claro, con eso conformaron un sumario entre la Guardia Civil y el juez de miles de páginas, de montón de información, de fotos, capturas de las webs, grabaciones de móvil, pues un sumario gigantesco, ¿no? Al final, después de 4 años, pues la jueza que tenía que decidir si eso iba a juicio o no, vio que no había ninguna prueba, que todo eran indicios que fácilmente eran manipulables, y después de 4 años, con esa espada de Damocles encima, la jueza archivó el caso y el fiscal estaba de acuerdo, que no había caso. O sea, entonces, yo tengo muy claro mi percepción que esto es una acción premeditada para desacreditar al movimiento, descabezarlo, como así se consiguió. Con aquel acto de represión, la consecuencia es que Equanimal desapareció. Porque la gente de Equanimal ya estaba muy quemada y si ya, pues, claro, hubo 3 personas que se pasaron 15 días en la cárcel. O sea, de los 11 detenidos, 3 personas, las 3 de Equanimal,
lo que vieron que era, pues esta gente es peligrosa, ¿no? Bajo su perspectiva. Y metieron a 3 personas de Equanimal en la cárcel y podían haber seguido ahí durante los 4 años del proceso. Menos mal que se recurrió esa orden del juez de prisión preventiva y la audiencia provincial dio la razón al abogado. Si la audiencia provincial de Galicia da la razón al juez instructor, hay 3 personas que podían haberse estado años en la cárcel, en prisión preventiva, como sabemos que ha ocurrido en otros casos, en otras operaciones, ¿no? Entonces, esta operación se denominó Operación Trócola. Y bueno, pues imaginaros un poco vivir esa sensación, ¿no? Que un día a las 7 de la mañana que tú ya estás levantado para ir a trabajar, pues aparece la Guardia Civil, armados, encapuchados en tu casa. Y pues eso, tienes 8 personas encapuchadas dentro de tu casa. Pues en mi caso estuvieron desde las 7 de la mañana hasta las 12, registrando toda tu casa de arriba abajo, buscando cosas. Claro, no encontraban nada. Empezaron a... Claro, sacaron cajas con discos duros, ordenadores, cámaras de fotos, todos los móviles que encontraron en la casa. O sea, se llevaron miles de euros en equipo, que por supuesto no se recuperó. Y claro, de repente, después de 4 horas registrando mi casa, o 5 horas, no sé las que fueron, de repente me llevan al cuartelillo de la Guardia Civil y me meten en una furgoneta. Y yo no entendía nada, digo, pues que no estoy entendiendo nada, o sea, no entiendo de qué estoy acusado. Me decían delito ecológico, y yo qué sé, tenía ni idea. Y de repente me meten en una furgoneta y le pregunto, ¿y esta furgoneta dónde nos lleva? Y me dice, a Santiago de Compostela. Imagina mi cara, tu desconcierto, ¿no? O sea, no tienes ni idea de nada, de repente ocurre eso y de repente te meten en una furgoneta y te dicen que te llevan a Santiago de Compostela y no sabes por qué. Bueno, pues un montón de horas de viaje en la parte de atrás de una furgoneta, llegas a Santiago de Compostela, te meten en un calabozo, bueno, muy surrealista todo, te llevan a una comisaría donde no tienen sitio. La Guardia Civil nos tuvieron que llevar a otra comisaría y bueno, ahí estuvimos pues 3 días hasta que declaramos delante del juez y a 3 personas le llevaron a prisión y a los demás nos liberaron. Y durante 4 años tienes que estar con la incertidumbre de ver si de repente te van a meter en la cárcel o te van a quitar todo tu patrimonio, todos tus ahorros, por considerarte responsable de cosas que no has hecho, ¿no? De millones de pérdidas a granjas de bisones. O sea, ahí nos denunciaban, había muchas acusaciones. Los granjeros, los seguros, claro, las compañías de seguros que pagaron esas liberaciones a los granjeros, la asociación de no sé qué, o sea, había ahí un montón de acusaciones, ¿no? Y entonces tú dices, jo, esta gente tiene dinero, esta gente puede contratar un abogado, nosotros estamos con un abogado de oficio. Yo como llevaba un año desvinculado de Equanimal, yo seguí la estrategia de seguir desvinculado y mi defensa la llevé con un abogado aparte, ¿no? Porque yo ya no trabajaba en Equanimal cuando aquello. A mí me detuvieron pues porque en su día yo salía en la web de Equanimal. Pues hubo una época en la que la web de Fundación Equanimal había una sección que ponía el equipo, ¿no? Y salía ahí nuestras fotos y nuestros nombres. Y me pidieron y yo dije, bueno, pues vale, pues salgo ahí si hace falta. Una vez que tienen mi foto ahí, pues me metieron en el EJO, solo por eso, claro. Porque yo lo que hacía en Equanimal era sobre todo llevar temas de marketing y de comunicación. Y bueno, pues ahí aparecí en el sumario y eso es lo que decía antes, pues tienes que estar 4 años de tu vida sin saber cuál es tu futuro, sin saber si todos los ahorros de tu vida te los van a quitar, te vas a quedar sin casa, te vas a quedar sin trabajo o vas a acabar en la cárcel no sé cuántos años y tienes que estar así 4 años en esa incertidumbre, ¿no? Por no mencionar eso, el primer año ir a firmar cada 15 días al juzgado, luego pasaron a firmar cada mes. Pues una serie de cosas que dices, joder, ¿qué es esto? ¿No? Y la gente que estuvo en la cárcel no te digo nada. Imagínate que tú estás en la cárcel, que te acusan de cosas que no has hecho, conviviendo con yo qué sé, con violadores, conviviendo con, no sé, es una situación que no es agradable para nadie. Y sobre todo eso, claro, todos coincidimos que cuando estuvimos en el calabozo, que no sabes por qué, no sabes qué ocurre, no lo entiendes, extrapolan muchas veces a la situación de los animales que están encerrados, ¿sabes? Que no saben por qué están encerrados, ni si les van a soltar algún día. La angustia que tiene que ser eso, ¿no? Porque nosotros entendemos lo que es el sistema carcelario, entendemos que unos mínimos derechos podemos reclamar, que tenemos derecho a un abogado, pero tú imagínate un animal que no tiene nada. Un animal que se le encierra y no tiene ningún conocimiento de si va a salir vivo de ahí. No tiene nadie que le defienda, no tiene nada a lo que agarrarse, no tiene compañeros o compañeras con las que consolarse. Muchas veces los animales están separados en jaulas. Los animales incluso pues a veces se agraden unos a otros por la incomodidad en la que están, ¿no? Entonces dices, jo, si esto nos parece terrible, imaginemos lo que tienen que estar pasando a los animales. Entonces, bueno, al final todo pasó, pues 4 años después, el caso se archivó y, bueno, pues ahí te quitas un peso de encima y vuelves un poco a la normalidad de tu vida, ¿no? Pero muchas veces la gente ves en los medios de comunicación que ha habido una operación, que ha detenido no sé qué, y hasta que no lo sufres no piensas
realmente lo que supone eso, ¿sabes? Encontrarte tu casa llena de gente que están registrando todo y tú no quieres que toquen tus cosas, y cuando bajas está todo lleno de guardias civiles con ametralladoras en la escalera, o sea, yo conté 250 policías, y un helicóptero, 10 coches de la Arsaina rodeando la manzana, o sea, un despliegue policial que dices, joder, macho, ¿y qué estará pensando los vecinos, las vecinas? Joder, yo ya acababa de montar una empresa hacía unos meses, cuando aquello ya tenía una persona trabajando. De repente yo desaparecí durante varios días. La persona que estaba trabajando iba al trabajo, yo no estaba, y me contaba, "Jo, yo no sabía qué estaba pasando, no sabía qué hacer". O sea, cada persona habrá tenido su situación personal que, pues eso, que te puede afectar de muchas maneras. Y lo que sí es cierto que fue, bueno, es una estrategia del Estado que les ha funcionado muchas veces en muchos tipos de situaciones, y en este caso cortaron el activismo de Equanimal, descabezaron totalmente Equanimal. Y un proyecto que, jo, pues que era muy chulo, que se había avanzado muchísimo y que se había conseguido unificar a gente, a mucha gente que trabajaba desde muchos puntos geográficos, y se había conseguido unir a mucha gente en un activismo común. Y, jo, pues hacías un acto al que iban 250 personas, hacías un acto al que iban 500 personas. Pues eso es una cosa que no se ha repetido. Y la capacidad de organizar eso, la capacidad de ser capaz de autofinanciar todo eso, de administrarlo, de tener una cobertura legal, todo ese conocimiento ha desaparecido. Y todas las bases ideológicas trabajadas durante años, porque claro, para echar a andar la Fundación Equanimal tuvo unos años iniciales de mucho debate ideológico y de cómo trabajar en los puntos de coincidencia y cómo trabajar que las cosas en las que no coincidíamos no fuesen un obstáculo, ¿no? Todo ese trabajo, pues por desgracia, ha desaparecido. Y yo muchas veces pienso que la expansión del movimiento que hay hoy en día realmente lo que es un resultado de todo aquello. Al final, todo el trabajo que se hizo fue poco a poco calando, de forma directa o indirecta. La sociedad empezó a conocer lo que era el veganismo, que antes no sabían lo que era el veganismo, y la sociedad empezó a entender muchas más cosas, y ahora muchas personas pues han dado pasos hacia el antiespecismo, hacia el veganismo. Y yo creo que todo esto viene de ese trabajo realizado, ¿no? Tanto por Fundación Ecoanimal como por Igualdad Animal. Y bueno, también hay otras organizaciones como Anima Naturalis, etcétera, etcétera, que Libera, que también hace un trabajo muy, muy importante, ¿no? Pero yo, desde luego, sí que Fundación Ecoanimal vi una cosa muy diferente, una capacidad de trabajar, una forma de plantearse, de administrar, que ahora no se conoce, y muchas personas que fueron las que propiciaron todo eso, con su esfuerzo desinteresado, perdiendo dinero, ya no sin ganar dinero, sino perdiendo dinero, ¿no? Hay figuras que nadie sabe nada de ellos. La figura, por ejemplo, de Rafael Boró, pues una persona que dentro de Alternativa para la Liberación Animal consiguió que la ideología antiespecista fuese la que la estrategia a implementar a través de ALA, consiguió reunir gente, consiguió que yo formase a la Euskadi aquí, consiguió personas en Cataluña, en Alicante, consiguió descentralizar la organización. O sea, que no fuese una organización madrileña con delegados, sino consiguió que hubiese grupos de trabajo. O sea, llegamos a tener presencia en ocho provincias diferentes. O sea, aquello cuando éramos Alternativa para la Liberación Animal, era una forma de trabajo. O sea, planteábamos las estrategias de comunicación, hacerlas masivas, ¿sabes? Hasta un momento se hacían 1000 folletos para dar en la calle, y empezamos a cambiar de chip y digo, no, vamos a hacer folletos. Y vamos a hacer paquetes, mandarlos a todas las zonas para que en todas las ciudades la gente tenga los folletos, y les explicamos cómo hacer una mesa informativa y se ponga en la calle a concienciar. O sea, a tener ese tipo de planteamientos, ¿no? Que eso, de ahí también aprendió Equanimal, y Equanimal empezó a hacer eso también. Es decir, vamos a primero a establecer bases ideológicas, segundo, a establecer cuáles son los procedimientos de comunicación correctos, y vamos a hacer esto masivamente. Vamos a llegar al máximo número posible, vamos a llamar a conseguir que nos vean los medios de comunicación, y vamos a, pues lo que te explicaba antes, ¿no? A cuanta más gente lleguemos mejor y con la más frecuencia que podamos, para que el trabajo, pues, al final lo que se busca es que, de alguna manera, el subconsciente colectivo de la sociedad, estos conceptos antiespecistas pasen a formar parte del subconsciente colectivo de la sociedad. Vale, que estén ahí, que la gente poco a poco vaya interpretando. O sea, se han dado muchos pasos ya. O sea, hace unos años, hace 20 años, el maltrato a un perro no era noticia. Y la gente decía, bueno, es suyo, él sabrá lo que le hace al perro, él decide. En 20 años han dado unos pasos en ese sentido muy importantes, ¿no? ¿Por qué? Porque esa ideología, esas ideas han pasado a formar parte de la cultura social. ¿Vale? Entonces,
si queremos cambiar las cosas, un paso importante es que la sociedad acepte esto, acepte estos mensajes y los asimile como propios. Tenemos que informar, tenemos que verbalizar los mensajes o modularlos de tal manera que los convirtamos en asimilables. ¿Vale? Si nos restringimos a lanzar un mensaje que objetivamente es correcto y es cierto, pero para la cultura, para el común de la sociedad no lo puede asimilar y hacer propio, ese mensaje no está calando, ¿no? Entonces, esa habilidad de ese mensaje, no, tampoco dulcificarlo, pero sí conseguir que la sociedad lo asimile como propio, es cuando consigues que esa sociedad cambie. Si lo ven como cosas de veganos y veganas, ahí el mensaje la sociedad no lo va a hacer propio, ¿no? Entonces es un poco lo que queríamos hacer. Queríamos igual una cosa muy ambiciosa, pero desde luego íbamos en buen camino. Era un objetivo muy ambicioso, pero desde luego las tácticas y las estrategias que usábamos eran ambiciosas también. O sea, era noticia tras noticia y te hacía sentir orgullo cuando aparecías abriendo todos los telediarios de todas las cadenas con una cosa que había hecho Quanimal, igualdad animal, sentías orgullo de, joder, estamos cambiando las cosas. Y encima estamos cambiando las cosas de forma estratégica, con perspectiva a que la situación de los animales cambie en X años. Historia. Se nos come el tiempo, Borja. Vamos a hablar de Infoanimal y del proyecto que habéis arrancado de República Vegana y Infoanimal, porque nos quedan 10 minutitos. Vale. Así que cuéntanos un poco cómo empieza y cuál es el objetivo de Infoanimal y el negocio ético que habéis montado también. Vale. Bueno, la idea de Infoanimal, como te he dicho, yo provengo del mundo de la comunicación, fui diseñador, sé maquetar, conozco mucho el mundo de la imprenta. Entonces, en un mundo digital, pues se me ocurrió hacer algo que fuese diferente a lo digital, ¿no? Entonces pensé, y si hacemos algo en papel de manera que sea diferente y que llame la atención por ser algo que no es convencional ahora mismo. Entonces, nos decidimos hacer una revista, ¿no? Entre dos personas. Lo hicimos entre mi pareja y yo. Y bueno, pues este es el resultado un poco, ¿no? La revista es una revista a todo color, 132 páginas, pues con un montón de personas involucradas en el movimiento que han redactado textos. Hay una investigación de Aitor Garmendia al completo sobre mataderos. Bueno, al final el objetivo de la revista, el objetivo general, es el que ya hemos comentado, ¿no? Es que la revista sea un vehículo para conseguir que las personas autocuestionen sus hábitos especistas, ¿vale? Es decir, el objetivo de la revista no es señalar, intentar cuestionar a la gente sus hábitos, sino conseguir que la gente se autocuestione a sí misma, para lo cual pues se intenta hacer de una manera que puedan asimilarlo como propio. Epa, espera un segundo que se me ha caído un vaso de agua. Mierda. Un segundo, que se me ha caído un vaso de agua aquí en la mesa, lo he liado. Cosas del directo. Además, tendría bastante agua, que se ha tenido que ir todo por papel. ¿Hemos roto algo o no hemos roto algo? Cosas del directo, tú lo has dicho. Esto igual es lo más interesante de la entrevista. ¿Te has dado cuenta? Justo con Infoanimal, ¿eh? Sí. Ha habido algún espíritu por ahí. Me refería que igual lo más interesante de toda la entrevista es la caída del vaso de agua. No. Es más, ya está. Como estábamos hablando de todo esto, estaba pensando ya en volver a hablar contigo porque hay mucho que contar. O sea, hay mucha información que a mí personalmente me llama mucho la atención. Uno, en los inicios del movimiento de liberación animal y dos, en las estrategias de comunicación que has estado comentando. Yo estoy flipado, o sea, la cara que tengo es de anonadado de escucharte. O sea, que por mí podríamos volver a repetir y hablar largo y tendido, si quieres, más de comunicación. Continúa si quieres con Infoanimal. Vale. Bueno, pues eso, y la revista pues la tenemos a la venta. Hemos sacado un precio pues que es lo más ajustado posible respecto al precio de coste, pues para tratar de que sea fácil de adquirir. Y nuestros objetivos los hemos planteado que sirva para llegar, o sea, que sirva para cumplir varios objetivos y llegar a diferentes personas, ¿no? Por un lado, personas que no están concienciadas, pero que a lo mejor han oído hablar del tema de los animales y dicen, pues esto me interesa, voy a ver, y que eso sirva para cambiarles el chip, ¿no? También llegar a personas, personas que son animalistas, pero que no son antiespecistas, pues para que vean ahí toda la información que a lo mejor aún no conocen para llegar a esa conclusión, ¿no?
También queremos llegar a personas que son antiespecistas, que son veganas, pero que de alguna manera esto les refuerce para que no den pasos atrás, para mantener la cuestión ahí encima de la mesa y que las personas no se les olvide, no se relajen, y que no cesen su presión social, para influir en que esto crezca, y un poco pues que sirva también para respaldar el posicionamiento de estas personas, ¿no? Al final tú ves, hay más gente que piensa como yo, hay gente para la que merece la pena el trabajo de hacer esto, no voy a dar pasos atrás, ¿no? Me parece importante también. También para llegar a personas que empiezan, activistas que empiezan y a lo mejor todavía no se han cuestionado cosas o no tienen experiencia suficiente, pues queremos poner a su disposición argumentación, datos contrastados, formas de entender, o sea, perspectivas más que otras personas ya llevamos tiempo pensando. Al final tú llevas un recorrido de muchos años y tratas de que ese conocimiento les llegue a esas personas que empiezan, ¿vale? No con ánimo de ir de maestro, de enseñar, sino, bueno, pues tú tienes una experiencia, a ti te ha valido y puede ser que a otras personas les valgan. También nos interesaba que estas revistas pudiese valer como herramientas para organizaciones, santuarios, pues como herramienta de comunicación. Es decir, pues esto ya existe, en lugar de yo tener que currarme un folleto, pensar qué hago, a lo mejor pues puedo estar difundiendo esta revista por ahí como herramienta, ¿no? También otra idea era llegar a la sociedad en general, es decir, queremos un soporte en papel que genere una buena imagen ante la sociedad de nuestras ideas. Un soporte de calidad, a todo color, con muy buena producción. ¿Para qué? Para dar prestigio al movimiento, que se haya visto como algo serio y con ideas razonables a plantearse. Si tu soporte es aficionado y de poca calidad, pues al final eso es parte del mensaje también. Y la persona que lo ve a lo mejor dice, esto no es tan importante. Son opiniones de chavalillos. En cambio, si tú haces algo profesional y de forma no consciente el mensaje que se recibe es, esto es lo suficientemente importante para que alguien se esfuerce en hacer una producción así de seria, ¿no? Es una parte del mensaje también. Le da credibilidad y le da confianza a lo que dices, ¿no? Eso fue uno de los planteamientos, uno de los porqués de la revista. Nosotros somos conscientes, tenemos también un blog en El Salto Diario, somos conscientes de que con los artículos en el blog tenemos mucho más alcance que con la revista. Pero nos parece que blogs hay muchos y con la revista tenemos un alcance de calidad. ¿Vale? Las personas que tienen, o sea, es el mismo sentido del tacto, interviene en el mensaje, tú tocas, ¿vale? La comunicación no es igual, intervienen otros, hasta el olor de la revista, intervienen otros sentidos y pensamos que eso consigue mayor credibilidad como herramienta, ¿no?, de comunicación. Y luego también queríamos que fuese una herramienta a disposición del movimiento, una herramienta de comunicación para poner a disposición del movimiento, para que sea un lugar donde esté la ideología y podamos hacerla llegar y todas estas reflexiones estén recogidas en un lugar, ¿no?, donde la gente pueda consultar y pueda estar al tanto de reflexiones, de avances en los planteamientos, aprender de comunicación, aprender de conceptos. Cómo fortalecer la ideología antiespecista frente a las líneas bienestaristas o mascotistas, etcétera, ¿no? Pues esa era la idea y sabíamos que en el primer número iba a ser un trabajo personal nuestro, pero sí queremos en los siguientes números que la revista sea ya más del movimiento que nuestra. Es una cosa que tenemos que estudiar cómo hacer, pero sí nos gustaría dar ese paso. Sabemos que el primer número tiene que ser trabajo nuestro, tenía que ser, lo hemos conseguido. También sabíamos que con el primer número íbamos a perder dinero, que también ha ocurrido, hemos perdido dinero. Nosotros hemos trabajado con personas que son periodistas profesionales, les hemos pagado por los artículos que han escrito, hemos pagado la impresión con nuestros ahorros y sabíamos que el primer número íbamos a perder dinero, pero bueno, esperamos que en los siguientes pues recuperemos y empatemos. De ganar no creo que ganemos, pero por lo menos sí empatar, ¿no? Pues yo creo que Y el siguiente estaremos número, ahí. vale, el siguiente número tenemos que replantear muchas cosas, ¿no? En cómo mejorar la distribución, queremos meternos en temas de venta online, bueno, hay mucho trabajo por hacer. Sobre República Vegana, el otro proyecto que mencionabas, pues al final esto lo hago con otra persona diferente, o sea, no es la misma persona con la que llevo Infonimal. Y nuestro planteamiento era, vamos a tratar de buscar una forma de ganarnos la vida para poder hacer activismo. Es decir, vale, podemos hacer activismo de muchos aspectos, pero también, por otro lado, tenemos que ganarnos la vida. Entonces, pues nos gustaría montar algo, un negocio ético, como lo has denominado tú, que sea coherente con todo esto y que nos permita tener unos ingresos mientras hacemos activismo. Eso fue un poco el planteamiento, ¿no? De momento, bueno, está echando a andar. Al final es una tienda online que tiene ahí pues unos 1.500 productos y nuestro posicionamiento como tienda online no es simplemente una tienda online que vende, sino tenemos un planteamiento político explícito. O sea, tenemos un blog, tenemos unos contenidos en la web que el que entra sabe esto va de animales, el veganismo va de animales
y entras en la página principal y te pone ¿por qué la ganadería tal? ¿Por qué? Perdona que te corte. Sí, dime. Nos quedan 15 segundos. Vale, Te invito, volvemos a hablar en septiembre en vale, directo si quieres y hablamos más en profundidad. vale. Pues te Bien, doy las lo único gracias. eso, quien quiere más información puede entrar en